Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hay preocupación en el país por la demora en la toma de pruebas para el COVID-19 y también demora en la entrega de resultados. Hay denuncias por la dificultad para la asignación de citas a los pacientes diagnosticados por el virus, entre otras cosas. Es por estas razones que hemos invitado hoy a la doctora Carolina Corcho. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Médicos. Doctora Carolina, bienvenida a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial. ¿Por qué cree usted que se están presentando estas demoras en la toma de muestras por parte de la EPS? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay varias dificultades. Lo primero son las barreras de acceso que ponen las EPS para acceder a las citas y poder hacer las pruebas. En estas barreras de acceso, cuando las personas llaman, las remiten de un sitio a otro, que tienen que ir a un lugar y a otro, solamente para poder definir hacer la prueba. Después, cuando se logra hacer la prueba, si es que se logra hacer la prueba, hay demoras de entrega de resultados hasta de 15 o 20 días. Situación que es supremamente grave porque las EPS son las encargadas de un porcentaje importante de realización de pruebas en el país. En Bogotá responden casi por el 65% de las pruebas. Luego, si se están demorando la prueba estos tiempos, nosotros no estamos teniendo una visión epidemiológica en tiempo real del comportamiento del virus. Eso es gravísimo para poder tomar las decisiones que se tienen que tomar de manera oportuna para poder enfrentar el virus. Claro, y esas demoras lo que harían evitar, mejor así, un cerco epidemiológico a tiempo, ¿no? Mientras llegan pues, los resultados, las personas siguen teniendo contacto con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, el riesgo es mayor, ¿verdad, doctora? Por supuesto que sí, a esto le podemos sumar que en el caso, por ejemplo, de personal de la salud, hemos documentado casos donde las EPS se demoran en hacerle la prueba y es un personal de alto riesgo y entregan incapacidades solo de 4 días, cuando los tiempos de aislamiento son tiempos que deben ser de 2 semanas. Entonces tampoco están entregando las incapacidades y las personas se ven obligadas a ir a trabajar y si están contagiadas, pues van a seguir propagando el virus. Si esta conducta continúa en manos de las EPS, va a ser imposible el control del virus. ¿Y sobre quién recae esa responsabilidad en las demoras? Lo decíamos hace un instante, usted hablaba de las EPS, pero ¿solamente esa responsabilidad es para las EPS o también para el gobierno? Pues el gobierno tiene responsabilidad en tanto la Superintendencia Nacional de Salud es el organismo de inspección, vigilancia y control de las EPS. Este organismo ya debería haberse pronunciado, sancionado y haber tomado medidas para que las EPS cumplan con esto. Esto tiene que hacerse de inmediato porque mientras tanto, por este problema, el virus va a continuar su propagación y, digamos, va a ser muy difícil poder controlarlo. Es una situación muy complicada. Doctora Carolina, ¿y cómo están los médicos del país en este momento? Porque ustedes son los que deben atender a los pacientes enfermos y también pues, a quienes se molestan porque no les realizan estas pruebas o a sus familias. Bueno, nosotros estamos en una situación muy difícil porque nosotros somos la cara del sistema de salud. Entonces, evidentemente, el ciudadano, con todas las barreras de acceso del sistema de salud, se los atribuye al médico. Pero aparte de eso, estamos en un estado de agotamiento, de ansiedad. No tenemos aún todavía completos los elementos de protección personal. La Contraloría General de la República ha ratificado los datos que nosotros hemos dado, donde el 50% de los tapabocas y todos estos implementos básicos para poder atender a la población los estamos comprando de nuestro bolsillo. Aparte de eso, pues hay unas condiciones muy precarias y evidentemente hay mucho estrés por la presión que hay en este momento sobre las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias, donde tenemos hospitales ya al 150% o al 200% sobrepasado el personal de la salud y en una condición de precariedad en asuntos tan básicos todavía en este momento nosotros solicitando elementos de protección personal y bioseguridad. Eso es muy grave lo que usted está diciendo, doctora Carolina. Estamos hablando de presión por un lado, el agotamiento que ya están sufriendo los médicos a esas alturas y lo que es peor, el panorama no es nada alentador, es decir, que el trabajo que viene pues podría ser aún mayor, más drástico
y a eso se suma pues la falta de recursos. Ustedes mismos deben sacar de su bolsillo estos elementos básicos para desempeñar su trabajo. ¿Qué respuesta han recibido hasta el momento sobre estas quejas, doctora Carolina? Pues las respuestas han sido muy pocas realmente, pues hay una resolución de bonificaciones, la cual la recibimos bien por parte del Ministerio de Salud, pero nosotros hemos insistido que hay unos problemas de precarización laboral que se suman a este agotamiento, a este momento, que no se han resuelto, porque el sistema de salud sigue en un déficit financiero, los recursos no han llegado de manera suficiente a clínicas y hospitales para pagar los atrasos de honorarios de 6, 8 meses, el tema de los elementos de protección personal que se propuso tendrían que obtenerse por un fondo común del Estado que hiciera una compra masiva para tener cobertura durante toda la pandemia. Esto tampoco se ha resuelto. Entonces la situación es bastante difícil porque ya hay una sobrecarga emocional. Sabemos que ya estamos cercanos al pico y el agotamiento va a ser enorme. Esto sumado, pues evidentemente, a la condición de que el país está abierto, hay varios sectores económicos en las calles, entonces, y personas en las calles, entonces esto aumenta la presión sobre los hospitales. Quisiera detenerme un momento acá para contar un poco de esas características del trabajo que están enfrentando en este momento los médicos. Por ejemplo, ¿a cuántas horas se están enfrentando? El estar separados de sus familias. Cuéntanos un poco ese panorama, doctora Carolina. Mire, nosotros tenemos sobrecargas de médicos que tienen que estar trabajando hasta 36 horas seguidas, que tienen que estar doblándose en turnos, porque pues la situación, digamos, es bastante difícil. Personal de la salud que por estar, digamos, trabajando en zona COVID, tienen que estar aislados de sus familias, hace mucho rato no ven a sus hijos, entonces evidentemente hay un impacto emocional, pero además hemos registrado también que por la misma crisis se presentan agresiones en los hospitales contra el personal de la salud, por la misma angustia ciudadana frente a la difícil situación y a la negación de servicios que se presenta, que se le atribuyan al médico cuando hay otros responsables intermediarios, en este caso, por ejemplo, las EPS, pues que no tienen la suficiente vigilancia, inspección y control por parte del organismo del Estado que le corresponde hacer eso. Doctora, pues es impresionante este panorama y es muy lamentable. Volvamos a las pruebas, a la necesidad de estos testeos masivos, que como decimos, pues sin duda son una de las principales armas para prevenir el crecimiento de los casos, porque al saber que se está contagiado, pues es más fácil aislar a los pacientes y prevenir más contagios. ¿Qué hacer entonces, doctora? Bueno, básicamente nosotros en Colombia estamos procesando 28.000 pruebas diarias. Esto es muy bajito. Tendríamos que tener un número mayor de pruebas, tendríamos que estar procesando por lo menos 50.000 pruebas diarias para dar cuenta de la población colombiana. Hay una cosa muy importante, es el testeo que se tiene que hacer de manera aleatoria en personal de alto riesgo. Por ejemplo, el personal de la salud debería estar testeado. Las personas que trabajan en el comercio de alimentación, mensajería, transporte público, donde hay contacto con mucha gente, tendrían que ser testeados. El personal de la salud también, según el último informe de la Contraloría, solamente ha sido testeado en un 8%. Esto es supremamente bajo cuando deberían haber una cantidad de pruebas para poder hacer el aislamiento, el cerco epidemiológico. Tendríamos que hacer pruebas en general, digamos, en todo el país, en todas las regiones, porque el asintomático, la persona que no presenta síntomas ni grita ni nada, es transmisor del virus. Y son el 80%. El 80% de las personas que se contagian son asintomáticas, el 20% son los que van a la hospitalización. Ese es el que va al sistema de salud, pero hay que detectar quién no va al sistema de salud para poderlo aislar, porque si no va a ser incontrolable el virus. Las pruebas deberían tener una respuesta máximo de 72 horas, máximo, inclusive en 48 horas ya deberían estar entregándose resultados. Sin embargo, cuando hay un caso sospechoso, inmediatamente tendría que haber aislamiento. Pero esto tiene que estar acompañado de las medidas de incapacidades, porque si no se dan las incapacidades laborales, pues la gente se va a ver obligada a ir a trabajar y en ese sentido va a ser muy difícil que podamos controlar, hacer las medidas efectivas de aislamiento. Esa sería como la preocupación. Eso es clave lo que acaba de mencionar, doctora, perdón, en cuanto a las incapacidades, porque hemos recibido también pues ese tipo de quejas. Entonces, no las están asumiendo como una incapacidad y sin duda el trabajador se ve obligado a seguir asistiendo. ¿Qué otro tipo de pronto de quejas o denuncias usted conoce al respecto? Tenemos esas denuncias sobre todo, digamos, en personal de la salud, que es
muy personal de altísimo riesgo. El tema de las incapacidades donde se pelotean entre la administradora de riesgos laborales y la EPS. El otro tema es cuando la gente llama a pedir la prueba, la EPS le responde, le dice, lo voy a llamar en 2 o 3 días para ir a su casa a tomarle la prueba, nunca llaman. Ese, digamos, son asuntos muy difíciles porque en este momento nosotros, las cifras que tenemos en Colombia son cifras atrasadas. Estamos viendo cifras atrasadas de hace 10 días. Entonces nosotros estamos tomando decisiones a la ciega. Es probable que esto plantee un subregistro. Hay un subregistro de la información por esta demoras en las pruebas. Otra situación que tenemos es que se le ha puesto barreras en los hospitales. Tenemos personal hospitalizado, escúchese bien, que ni siquiera tiene oportunamente el acceso a las pruebas. Entonces tenemos, es demasiado grave este tema de las pruebas y esto hay que resolverlo de alguna manera. Doctora Carolina, ¿qué determina la orden de una prueba a alguien del personal médico? Se lo pregunto porque acaba de decir usted, insistir en que es una población de alto riesgo y si no se le están haciendo las pruebas a ellos, pues el riesgo sería aún mayor. Entonces, ¿cómo se está tomando esa decisión? ¿Qué determina? ¿Qué hace que le hagan la prueba a alguien, a un profesional de la salud? Cuando haya, por ejemplo, síntomas y sea un caso probable o sospechoso. El caso probable o sospechoso es que haya estado cerca menos de 2 metros de un paciente o una persona que tenga confirmación de COVID-19. Eso es altamente probable en el personal de la salud de primera línea. Y yo presento síntomas o estuve en contacto y no tuve la protección necesaria. Ahí tendría que haber una prueba. Aún así, nosotros hemos tenido médicos que han tenido los síntomas y no se les ha respondido con la prueba. Y es un personal de alto riesgo porque tiene que seguir en contacto con muchas personas en el proceso de atención. Eso se está presentando. Sin duda. Doctora Carolina, y ahora en el caso, en el papel de los médicos, esa decisión que deben tomar para ordenar que alguien vaya a una UCI o no, ¿en qué se basa? ¿Cómo se está manejando ese tipo de decisiones? Bueno, en este momento las autoridades sanitarias han manifestado, por lo menos en el caso de Bogotá, caso Medellín, Cali, que no hay ocupación total de UCIs. Es decir, el porcentaje de UCIs está en promedio en el país en el 80%. Se toman decisiones de priorización o elecciones cuando la demanda supere la oferta, es decir, cuando tengamos llenas todas las UCIs. Pero en este momento las UCIs todavía no están llenas. Por tanto, en este momento los médicos que clínicamente consideran que el paciente requiere UCI deben remitirlos. Ahora, ¿qué problema tenemos? Las barreras de acceso para cumplir con esas remisiones. Se supone que en este momento no debería mediar la autorización de las EPS para poder hacer la asignación de estas UCIs, dado que el gobierno nacional habilitó a los entes territoriales y a las secretarías para poder asumir el control de las unidades de cuidados intensivos. Pero nos están diciendo que hay EPS, pues diciendo que tienen que ser autorizados por ellos la remisión a estas UCIs. Ya tenemos casos reportados de personas hospitalizadas esperando UCIs 8 días. Entonces no es claro, o sea, todavía no es claro quién controla, pero queremos hacer llamado de atención que no pueden haber barreras de acceso ni autorizaciones para remisión de los pacientes a las UCIs y que esto se está presentando. En tanto hasta que la autoridad sanitaria no diga que estamos ya rebasados y que ya tenemos el 100%, se tiene que seguir remitiendo los pacientes a las unidades de cuidados intensivos. No obstante, advertimos las barreras que se han venido presentando por denuncias que nos han presentado distintos ciudadanos y pacientes. Y ante un eventual 100% en esa capacidad de ocupación de la UCI, ¿han contemplado ustedes ese panorama? ¿Cómo sería ese momento en el que tengan que pensar, tengan que decidir a cuál de 2 pacientes vamos a remitir a una UCI y al otro no? En ese caso, si se presenta en eso, el Estado colombiano, la Autoridad Sanitaria Territorial tiene que declarar un estado de emergencia y dar un banderillazo. Ya hay un colapso porque es la autoridad sanitaria la que tiene la visión de todo el sistema. El médico solamente está en un hospital, él no alcanza a ver cómo está todo el sistema. Cuando se activa ese banderillazo, ya hay unos protocolos y guías que hablan de cuerpos colegiados y comités de ética. Estas decisiones no son decisiones de tipo individual. Esto se hace con comités de ética. Esto se le tiene que explicar a la sociedad colombiana con toda transparencia, claridad, con ponderación,
con independencia. Esto tiene que estar ajustado a la ética, a los derechos humanos, al orden constitucional, al respeto por la vida y a las consideraciones médicas y clínicas. Y estos comités de ética tendrán que proceder a habilitar rápidamente este tipo de consideraciones. Situación que nosotros hemos querido evitar, por eso hemos estado insistiendo que se tienen que hacer eventualmente cuarentenas totales en distintos territorios que ya están, digamos, rebasados en el contagio, como por ejemplo Bogotá ya debería estar en una cuarentena total por lo menos de 15 días para descongestionar los servicios. Hay otras regiones que debieron estar en cuarentena total, como por ejemplo Barranquilla. Nosotros hemos dado unos indicadores de cuándo hacer cuarentenas totales, porque hasta que no salga la vacuna va a ser inevitable que tengamos que estar haciendo procesos de aislamiento, dado que nuestro sistema de salud es excesivamente frágil. Mira, si el sistema de salud italiano, español y francés, que tenían menos contagios que hoy en Colombia, colapsaron, ahora imagínate el sistema de salud colombiano, que tiene más contagios y es un sistema mucho más débil que el de los países europeos. Esa es nuestra advertencia. Pues nos deja preocupados, doctora, con ese tipo de advertencias, porque realmente, aunque no quisiéramos, pues sentimos el riesgo que estamos viviendo los colombianos y que en las próximas semanas pues sería aún mayor. Doctora Carolina, el gobierno ya anunció que no se tomará una segunda prueba a quienes fueron diagnosticados con el virus, pero ya no presentan síntomas después de cumplir su aislamiento. ¿Le parece que esto es prudente o qué opina usted al respecto? Bueno, lo primero es que la decisión de realización o no de una segunda prueba no depende de una autoridad estatal, depende de la autonomía médica y la decisión médica. Si el médico, de acuerdo a un caso particular, considera que esa prueba es necesaria por alguna característica clínica, esa prueba se debe hacer, en respeto a la autonomía médica y a la decisión clínica de un caso particular. Se pueden generar guías y protocolos de sociedades científicas, del Ministerio de Salud, pero para el médico tratante estos son guías, no obligan, porque cada caso es distinto y el médico puede decidirlo en un momento dado con una justificación. Doctora, denos un ejemplo de esa situación en la que el médico decida efectivamente si hay que hacer una segunda prueba. Cuando tiene dudas, cuando por ejemplo hay un paciente sintomático inicialmente y le salió una prueba negativa, pero se considera que puede ser un falso negativo y hay que volverla a repetir otra prueba en un momento dado para poder corroborar, porque los síntomas continuaron. Eso podría ser un ejemplo. Entiendo. Doctora, pero también se anunció hoy que se practicará una tercera prueba aparte de las dos que ya se tomaban. ¿Usted sabe en qué consiste esa prueba, la tercera? Es una nueva prueba que ingresó al país, que es una prueba rápida. Digamos, esta es es decir, nosotros en este momento tenemos la prueba PCR, que es la prueba que mide el material genético del virus, y tenemos una prueba que es una prueba serológica, que mide los anticuerpos, IgM, que son los anticuerpos que se producen. La prueba, digamos, que más puede dar tranquilidad es la primera, la PCR, porque la producción de anticuerpos requiere un tiempo, ¿cierto? Y el hecho de que usted posteriormente presente anticuerpos no quiere decir que tenga el virus activo. Usted puede presentar anticuerpos posteriormente y tener virus activos. Entonces, en este momento estamos aplicando dos. El Ministerio de Salud anunció el ingreso de una tercera, pero eso digamos que puede ser más rápidas, cuyos resultados pueden ser más rápidas y puede mejorar, digamos, en términos del procesamiento, el resultado más rápido. Doctora, ya nos había hablado usted de la necesidad y de la obligación en la que nos vemos de asistir a cuarentenas sectorizadas o por intermitentes, llamémoslo así. ¿Qué opina entonces usted de esas medidas de aislamiento tomadas por las alcaldías de las principales ciudades? A pesar de lo que está pasando, ¿cree usted que tendremos que volver a una cuarentena estricta general en algún momento? Bueno, nosotros creemos que las cuarentenas estrictas generales se deben dar en este momento ya por regiones, porque en este momento el virus tiene un comportamiento diferencial en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades, ¿cierto? Entonces nos parece que de acuerdo a unos indicadores que tienen que ver con disponibilidad de personal de la salud, ocupación de UCIs, porcentaje de ocupación de UCIs, número de pacientes en espera de cama de UCIs, porque es que usted puede tener un porcentaje de ocupación de UCI del 80%, pero si tiene 100 personas esperando, pues eso también tiene que tenerse en consideración. ¿Cómo están los servicios de urgencias? Ese tiene que ser otro indicador importante. ¿Y cómo estamos respondiendo en la velocidad de procesamiento de las pruebas? Con esos indicadores, usted tiene que definir por región dónde entra cuarentena total y dónde no.
Nosotros consideramos, por ejemplo, que para el caso de Bogotá se requería ya una cuarentena total. Sin embargo, el acuerdo del ministerio con la alcaldía era que se iba a hacer una cuarentena del 60% de la población. Desde luego eso ayuda, porque está claro que la herramienta más idónea y rápida que tenemos en este momento es el confinamiento para evitar que se propague el virus. Pero evidentemente creemos nosotros que por la extrema fragilidad del sistema de salud hubiera sido mejor esa cuarentena total para poder determinar, hacer los ajustes del sistema y para frenar, para suprimir la propagación del virus. El objetivo principal de la cuarentena es la supresión de la contagiosidad del virus. Entonces ya veremos los resultados, eso solamente se podrá evaluar en 15 días, cuáles son los resultados de la sectorialización, pero nosotros sí consideramos que tenía que ser general para poder tener un mayor impacto y lograr una mayor descongestión de los servicios. Bueno, pues ya veremos entonces qué pasa y como usted lo ha dicho, en los próximos 15 días, en las próximas semanas, estarán evaluando esos resultados y seguramente tomando nuevas decisiones. Doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Asociación de Médicos, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Espina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, uno de los principales problemas que tiene la democracia en Colombia. También es difícil el manejo de este asunto para las campañas políticas y lo es aún más para los organismos de investigación. Hablamos de la posible financiación irregular de las aspiraciones de todo tipo a cargos de elección popular, desde los cargos más altos como la presidencia de la República, pasando por el Congreso, las alcaldías, las gobernaciones, las asambleas departamentales y hasta los consejos municipales. Todo esto hablando de un contexto y hablando de las presidenciales, desde hace muchos años se habla de posibles ingresos de dineros ilícitos, desde la época del proceso 8000, pero más recientemente hemos tenido investigaciones en 2010 y en 2014 por posible financiación irregular por parte de la multinacional brasileña Odebrecht, involucrada en un gigantesco escándalo de corrupción a las campañas de Juan Manuel Santos, que fue elegido presidente en 2010 y en 2014, y en ese mismo año también se investigó el posible ingreso de dinero de ese grupo a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático. 2018 no ha sido la excepción y hay dos aristas. Una que ya viene investigando tanto la Fiscalía como la Comisión de Acusación para establecer si lo que dijo en miles de horas de grabaciones el presunto lavador de activos y presunto delincuente José Guillermo El Ñeñe Hernández, asesinado hace 1 año y medio en Brasil, tiene o no tiene razón frente al posible ingreso de dineros por debajo de la mesa a la campaña del presidente Iván Duque. La novedad hoy tiene que ver con el pliego de cargos que formuló el Consejo Nacional Electoral en contra de la otra campaña en ese 2018, la campaña de Gustavo Petro, por posible financiación irregular. No solamente va a investigar a Gustavo Petro, este órgano, también investigará a Blanca Inés Durán, que fue su gerente de campaña, y también al auditor, al contador de la misma. ¿Por qué? Porque encontró el Consejo Nacional Electoral, luego de analizar una denuncia que hablaba de una cosa muy distinta, hablaba de la posibilidad de que Monómeros, empresa que era controlada en su momento por el régimen de Nicolás Maduro, hubiese financiado la campaña de Petro. El Consejo Electoral determinó que eso nunca sucedió, encontró que eso no ocurrió, pero sí halló que 3 personas, funcionarios, servidores públicos, aportaron dineros a la campaña de Petro cuando la norma es clara en decir que ningún funcionario público puede aportar dineros a campañas políticas. Aquí se habla de una funcionaria de la Contraloría General de la República y 2 docentes, uno de ellos en Cartagena y el otro en el departamento de Boyacá. Además del pliego de cargos que habla en este caso el Consejo Nacional Electoral, le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que evalúe si amerita una apertura de investigación penal contra el senador Gustavo Petro por esos mismos hechos. Bueno, gracias Ricardo, y con su radar llegamos al final. Gracias por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buenas noches. Somos Sala de Prensa.